asusta. Si yo fuera funcionario me asustaría. Bienvenido, Ricardo Valencia, a esta transmisión especial de Voz de Washington Media. Gracias por aceptar nuestra invitación a platicar sobre temas de política regional en Centroamérica. Excelente, muchas gracias, Daniel. Es un gusto estar con vos y estoy contento de dar mi opinión, mi análisis, que es tan válido como el análisis de los salvadoreños que están en El Salvador y los salvadoreños que vivimos en la diáspora, esta gran diáspora mundial de El Salvador. De la cual vos y yo somos parte. Exactamente. Conozcamos un poquito de nuestro invitado porque es primera vez que interactuamos y ya en el Twitter pues yo te leo, te sigo, ¿verdad? Noto ahí cómo está tu análisis y realmente me empapo de los contenidos que compartís, pero para nuestra audiencia, así, ¿quién es Ricardo Valencia? Mi nombre es Ricardo Valencia, soy profesor asistente, que significa, en El Salvador a veces se confunde un poco el término. Hay 3 niveles para ser profesor en Estados Unidos. El nivel más básico es el profesor asistente, después sigue el profesor asociado y por último en el escalafón de profesor está el profesor. Entonces yo estoy en el primer escalafón. Fui contratado por la Universidad Estatal de California, Fullerton, está a media hora, 20 minutos del centro de Los Ángeles, en 2018. Antes de eso estuve 4 años en la Universidad de Oregon, donde terminé mi doctorado en medios de comunicación y me concentré un poco en activismo. Mi tesis fue de CISPES, sobre el uso de las relaciones públicas para avanzar el tema de política exterior. Me interesó mucho el trabajo de CISPE en los 80, me concentré de 1980 a 91, lo cual me ayudó mucho a entender el contexto de los 80 y a entender este contexto. Creo que la historia no es tan diferente, cambian cosas, pero si uno entiende la historia, importa. Estuve por un tiempo, fui reportero de la prensa gráfica del Faro, también tengo una maestría de la Universidad de Hamburgo, de esferas públicas, y soy ex estudiante graduado de la Universidad José Simeón Cañas de la UCA de periodismo y sí, ¿qué más decirte? Y hoy vivo aquí en Los Ángeles, tengo una perrita y me encanta nadar y siempre estoy muy pendiente de lo que pasa en mi país. Y un tuitero a diario, ¿verdad? Trato. Depende de los momentos, cuando tengo algo que decir, pero bueno, a veces tal vez digo cosas que no debería decir, pero trato de empezar diálogos, debates, y sí, es una forma, aunque brutal también el Twitter, ¿verdad? No, ahí es cruel. A mí no me paran bola, así que mejor paso un poco desapercibido. Bueno, estamos hablando de alguien con un PhD y con maestría, ¿verdad? En comunicaciones, también tener formación académica, decías, en periodismo y con graduación pues bilingüe, bicultural también, ¿verdad? He estudiado en El Salvador y he estudiado en Estados Unidos. Bueno, para nosotros es un gustazo que nos compartas. Y a mí me llamó la atención especialmente una nota que escribiste, que la voy a ir compartiendo gracias a quienes se le van conectando con nosotros a esta transmisión especial con Ricardo Valencia, Maryland, Los Ángeles, algo así, Maryland, California, ¿verdad? Si pueden, compartan, nunca les pido que compartan, pero en este caso estamos hablando de temas que poco se hablan en las redes sociales de los salvadoreños en el exterior, porque tienen cierta profundidad, ¿verdad? En cuanto a las relaciones diplomáticas, en cuanto al periodismo, en cuanto a la política exterior de Estados Unidos. Voy a compartir, si me das chance, tu nota en un screen share. Aquí lo vamos a ver.
Estados Unidos redefine sus prioridades en Centroamérica. Bukele pasa a la lista negra mientras Xiomara Castro despierta entusiasmo. Es mi nota, es la nota de Héctor Silva. A mí me entrevistaron para eso. Va. Pero vos fuiste el que tuvo que dar sus puntos de vista, sí, ¿verdad?, sobre las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica. Y yo quisiera que comenzáramos por una parte acá que se ha hablado bastante, pero me gustaría que lo definiéramos. No recuerdo en dónde aparece, pero en alguna parte de esta nota dice que Estados Unidos, dijo la encargada de negocios, pone sus relaciones con El Salvador en pausa. ¿Qué es eso de poner en pausa las relaciones entre dos países? Bueno, creo que ha habido muchas interpretaciones, desde interpretaciones periodísticas, ha habido interpretaciones del oficialismo. Si entendemos el contexto, creo que significa que no va a haber mayor compromiso, mayor relación en temas importantes entre Estados Unidos y El Salvador. Significa que un montón de cosas que estaban en la inercia van a funcionar, pero la relación entre gobierno y gobierno va a tener una reducción significativa. Y lo vimos con el retiro de la ayuda de USAID, de AID, a El Salvador, después de que fueron inconstitucionalmente retirados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también el fiscal. Es decir, llevar al mínimo posible la relación bilateral, que siempre existe, que se está basando más en brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, y creo que eso significa. Si habían planes grandes, por ejemplo, uno de los grandes temas que siempre El Salvador ha tenido, desde las gestiones del presidente Saca, pasando por la gestión del presidente Funes y el presidente Sánchez Serén, fue el tema de Fomilenio. Es un gran plan, ¿verdad? Es una gran agenda bilateral, temas de intercambio de información, esos grandes temas y grandes acuerdos, el TLC con Estados Unidos, parece que están detenidos, ¿verdad?, hasta que haya posibilidad de negociación, que creo que Estados Unidos no cree que va a haber más posibilidad de negociación, y como que ya ha pasado la página, ¿verdad?, sobre El Salvador. Creo que lo que está sucediendo, el Triángulo Norte, recordemos que Estados Unidos no mira al mundo solo por países, sino los mira por regiones, ¿verdad? En varias regiones. Argentina es una región por sí sola. Brasil es su región, los países andinos, Venezuela es su propia onda, y nosotros somos el Triángulo Norte, nos guste o no. Creo que lo que está sucediendo en el Triángulo Norte, y si sumamos a eso a Nicaragua, es que están pasando muchas cosas. Nicaragua también, Estados Unidos ya pasó la página sobre Nicaragua, pero el tema de Honduras y la victoria de Xiomara Castro abre las posibilidades de tener un socio mucho más confiable para Estados Unidos. Ya se reunió con varios subsecretarios de Estado y representantes de la ID. Guatemala, aunque no fue invitado al evento de las democracias por el presidente Biden, sí llegó Yamatei a Washington y se reunió con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, lo cual quiere decir que existe cierta conversación en alto nivel. Y Guatemala es importante por los planes en temas de seguridad y en temas de migración para Estados Unidos. Y el caso de El Salvador, si Estados Unidos tiene una relación más o menos buena con Guatemala y establece y refuerza una relación con Honduras, creo que El Salvador es un tema que ellos pueden en cierta medida prescindir o no tener una gran relación, porque en temas como migración, seguridad, Guatemala y Honduras siguen siendo fundamentales, ¿verdad? O sea, en otras palabras, y en tu nota sugerís que Xiomara Castro entra por la puerta grande a hacer una apuesta probablemente de los Estados Unidos para su plan hacia el Triángulo del Norte, y sobre todo en la lucha frontal contra la corrupción. Una presidenta electa que llega
por una coalición, que en la nota de Héctor Silva lo dice, ¿verdad? Llega por una coalición amplia, pero que ella es de izquierda, sí, ¿verdad? Y es la esposa del presidente depuesto de Honduras, sí, por los Estados Unidos. Estados Unidos quita al gobierno de Mel Zelaya y ahora ve con buenos ojos el gobierno de Xiomara Castro. ¿Por qué ese cambio? Primero, creo que hay dos cosas. Creo que hay que un poco matizar lo que sucedió con Estados Unidos y Mel Zelaya, y no para defender a Washington y sus relaciones con el pasado, con las intervenciones militares democráticas. Pero creo que lo que pasó con Estados Unidos y Mel Zelaya fue que en cierta medida Hillary Clinton, si nos recordamos, Hillary Clinton fue una de las primeras impulsoras de que sacaran de la OEA a Honduras, pero poco a poco Washington fue yendo para atrás porque tenían que tener los votos de los republicanos y los republicanos estaban apoyando a Micheletti. Es decir, que siempre ha habido algún tipo de interés de mantener una relación importante con Mel Zelaya. En el 2009 era porque era el ALBA, la influencia de Venezuela, y hoy la influencia de Venezuela y del ALBA, del grupo de ALBA, es mucho más débil de la que existía en 2009. Es decir, creo que Estados Unidos mire la oportunidad de establecer una relación sobre el tema de derechos humanos y narcoactividad con Honduras, pero al mismo tiempo creo que ellos saben que las condiciones de Xiomara son muy diferentes a los que tenía Mel Zelaya en el 2009, ¿verdad? Xiomara es más legitimada, al parecer parte con menos polarización, el sistema político hondureño parece fragmentado, y comparado a los demás vecinos, Honduras parece mucho la presidencia de Honduras, que no es la presidencia de Mel Zelaya, mucho más interesante para ellos, ¿verdad? Que no es, como vos decís, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de centro izquierda, con tal vez Xiomara como una figura de izquierda, pero mucha figura de centro en cierta medida. Es decir, tampoco Xiomara se puede ir al ALBA totalmente, y además el ALBA y todo, hay problemas económicos, ¿verdad? Pero la Venezuela de Maduro no es la Venezuela de... ¿Será que ya ante 3 presidentes autoritarios en Centroamérica no le quedaba de otra a Estados Unidos? Puede ser, que no le quedaba de otra. Ya 4 era mucho. Pero creo que Estados Unidos también es más flexible en cuestiones autoritarias de lo que nosotros queremos aceptar también la historia. O sea, van a maniobrar con Yamatei, ¿verdad? Creo que no pueden cerrar todos los vínculos tan importantes que tiene Yamatei, en especial porque la relación que ha existido hoy es mejor con Andrés Manuel López Obrador, el tema de los agregados de la DEA que no tenían visa para entrar a México. Es decir, por eso se volvió muy importante Yamatei en el tema de seguridad. Pero creo yo que en cierta medida parece que hay entendimiento de cuestiones básicas y Xiomara ha mostrado su interés. Y me imagino que políticamente para Xiomara debe haber sido una de los acuerdos, yo estoy especulando, más importantes en esa coalición. Es decir, no es una coalición de izquierdas, como podemos ver, por ejemplo, una coalición en Chile, que es una coalición mucho más de izquierda, aunque Boric representa una nueva izquierda bastante diferente, con posturas bien críticas de Ortega, de Venezuela, y tal vez una izquierda post la Revolución Cubana, si quieres verlo, ¿verdad? Son una izquierda millennial, como podríamos decir, a lo que pasa con Xiomara, ¿verdad? Que es una izquierda, una centro izquierda, con un acuerdo con otros partidos. Está el ¿cómo se llama? El Pino, que es de izquierda, que ha sido históricamente... Que fue con el que corrió Zelaya, ¿no? No fue con ese. Yo creo que fue el Partido Liberal. Él fue el liberal. No sé si el Pino estaba en la primera, pero el Partido Salvador de Honduras, o sea, Salvador Narrala no es una persona de izquierda, ¿verdad? No. Entonces, creo que dentro de la coalición ha de haber un interés. Por eso ha dado ella los pasos, las primeras reuniones las ha tenido con representantes de Estados Unidos, ¿verdad? De alguna forma, Estados Unidos está corrigiendo la plana en Honduras y está generando expectativas, sobre todo en el tema corrupción. ¿Viene preso Juan Orlando Hernández?
Pues parece que sí. No se sabe, pero creo que sí. Según lo que parece, sí. Es el tema de Juan Orlando en Estados Unidos, y cómo podemos ver cómo de temas políticos se pasan a temas de corrupción y de crimen organizado, y cuando empieza a entrar el sistema judicial, vos que sos abogado, empiezan otros niveles en Estados Unidos que no tienen nada que ver con los niveles diplomáticos. En los niveles diplomáticos yo te puedo hablar al embajador y va a haber un acuerdo, pero cuando está en el Departamento de Justicia con la Fiscalía ya es más difícil, ¿verdad? Que son otras cosas, todo tiene que estar en ese nivel, todo tiene un paper trail, tiene un camino de papel, o sea, todo tiene que estar justificado, no puedes inventarte nada si sos un fiscal, ¿verdad? Es mucho más fuerte la burocracia, entonces entra en otros niveles porque los fiscales también quieren ganar los casos, ¿verdad? Es decir, claro, creo que lo que estamos viendo con el tema de Centroamérica es ese camino, ¿verdad? Que Juan Orlando parece ser el modelo, uno de los modelos. Aquí no se permite la frivolous litigation, ¿verdad? Porque los fiscales, está su prestigio en juego. Exactamente. ¿Verdad? Y vos mencionabas ya pasándonos un poquito, o ahondando un poquito en lo que acabas de hablar, en el Twitter, en ese fragmento de la entrevista que tuviste ayer, parece, sí. De que Estados Unidos activa sus instancias. Departamento de Justicia, activa el Departamento del Tesoro y activa, ¿cuál otro? El Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, pero no sé si viste la nota de Reuters sobre que parece que va a haber un indictment, y entonces ahí está, en la nota se menciona que está activado el FBI. O sea, un agente del FBI lo tuvieron que sacar de El Salvador, es decir, hay un montón de gente en la cocina, ¿verdad? Que no es tan fácil con una llamada. Creo que en El Salvador estamos acostumbrados a que le habla en la embajada y ya se va a arreglar todo. Aquí ya el tema está mucho más complejo, ¿verdad? Hay un montón de gente vinculada. Está la vicepresidenta también, porque la vicepresidenta es la que ha llevado el tema. Es decir, y yo hablaba con gente cercana de Estados Unidos, conoce muy bien las organizaciones, institutos, los organismos financieros internacionales, y te dicen que el Tesoro es el que manda un montón de cosas en ese tema, es decir, mucho más que el Departamento de Estado. Entonces, cuando ves un análisis, una cuestión tan amarrada de varias instancias, significa que una voluntad política al alto nivel de la presidencia y de la Casa Blanca. El Departamento del Tesoro toca lo más doloroso para cualquier régimen, ¿verdad? Las finanzas de los funcionarios que malversaron fondos ocupando el cargo. Y ahí aparece en nuestro caso, pues, curiosamente, Osiris Luna, aparece Marroquín, aparece la jefe de gabinete del presidente Bukele. Creo que ese es un golpe fuerte. ¿Qué significado tiene que a la jefe de gabinete, ¿cómo se llama? Carolina Recinos, la hayan incluido no en una lista, sino como ya con la de Norma Torres sería la tercera lista? Bueno, significa que hay indicios importantes, y dudo que sean indicios importantes basados en notas periodísticas. Sinceramente, creo que las notas periodísticas son resultado de investigaciones reales, no al revés. Creo que a veces en El Salvador las notas reales, las periodísticas, es lo que ha hecho que Estados Unidos tome una decisión así. Creo que es al revés. Existe un montón de información en varias instancias del gobierno de Estados Unidos, en varias fuentes del gobierno de Estados Unidos, que muestran que hay mucho más que sospechas sobre estas personas, ¿verdad? O sea, y suficientemente, como vos decís, cuando un fiscal lleva el caso es que lo tiene fuerte. Y vos sabés los datos de cuando llevan a los casos los fiscales, casi siempre los ganan, un 80%, 90% de los casos los ganan, porque antes que ganen los casos, los negocian, se declaran culpables, es decir, y creo que hay mucha información acerca de no solo eso, ¿verdad? Sino mucho de este dinero, según las propias investigaciones periodísticas, pasó por Estados Unidos. Porque una cosa que te estaba conversando de la entrevista es, para entender esta relación tenés que entender las cuestiones, como la izquierda siempre ha llamado, estructurales.
cuestiones económicas, y tenemos una dependencia con Estados Unidos que también está basada en cómo pasan los datos nuestros por Estados Unidos, cómo los bancos que tenemos están en Estados Unidos, y los teléfonos, las compañías, es decir, hay un montón de cosas que si de veras querés establecer una lucha con Washington, esas cosas son ventajas que tiene Washington sobre El Salvador. Y creo que a diferencia de hay gente, o sea, Daniel Ortega, el autócrata Daniel Ortega, horrible en todo lo que quieras, pero es una persona con una visión muy avesada geopolítica de un montón de cosas. Entonces creo que todo eso hace que Estados Unidos tenga un montón de información que nosotros que ni el gobierno de El Salvador la puede controlar. Y ahí ha habido una cooperación de Estados Unidos o una relación de trabajo con la fiscalía, ¿verdad? De los países centroamericanos para ver temas de interés común, las pandillas, el narcotráfico, ¿cómo se llama? Tráfico de personas, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquí vemos que para que haya una investigación profunda y para que arroje resultados se necesita la cooperación de las fiscalías, pero tenemos al fiscal, ¿cómo se llama? Porras en Guatemala. Y Delgado en El Salvador, que sirven al presidente y que no están precisamente preocupados por combatir la corrupción. ¿Puede Estados Unidos hacer una investigación aceptable en ese marco? Sí, yo creo que cuando el Departamento de Justicia llama a pedir información para casos en Centroamérica de corrupción y abre esta fuerza de tarea conjunta llamada Volcano, que es la que supuestamente va a empezar a establecer cuestiones, un proceso judicial contra los 2 funcionarios salvadoreños, es porque tienen información, y no solo información. Lo han empezado a hacer en cierta medida porque no creen que hay confianza con los fiscales, ¿verdad? Pero en el caso de El Salvador, lo que sucedió es que el fiscal Melara era muy cercano a Estados Unidos, y Estados Unidos era parte de los que mandaban dinero a las CICIES, ¿verdad? Es decir, habían vasos comunicantes entre eso, ¿verdad? Y que creo que hoy no hay colaboración oficial, y por eso está el tema de las extradiciones de cabecillas del crimen organizado en El Salvador que no quieren enviarle a la Corte Suprema de Justicia a Estados Unidos. Es decir, no hay una colaboración tan intensa como en el pasado, al parecer, pero creo que Estados Unidos tiene una capacidad investigativa profunda, por lo que te digo, todas estas cosas, estos lazos, el tema del Bitcoin que pasa por Estados Unidos, contratan empresas estadounidenses, es decir, es mucho discurso injerencista, pero muy poca profundidad geopolítica. Es decir, si quería lanzar el Bitcoin independientemente de Estados Unidos, lo hubiera lanzado con una firma rusa, China, ¿me entendés? Pero yo creo que el gobierno de El Salvador no tiene capacidad, pero tampoco no quiere mantener el tema discursivo, ¿verdad? No creo que quiera tener de repente un enfrentamiento, porque no tiene las condiciones. El Salvador tiene que cuarto de la población de El Salvador vive bajo el nivel de la pobreza. ¿Cuánta gente no tiene agua en sus casas? Es decir, hay un país que existe en El Salvador que no es el país de la propaganda, el país de los femicidios, de los asesinatos de gente de la comunidad LGBTQ, más de las mujeres golpeadas. Es decir, hay todo un país que hace una precariedad estructural de El Salvador que se pelearía en bastante debilidad de condiciones, ¿verdad? Además que El Salvador está aislado. Recuerdo el embajador Rubén Zamora decía que cuando Fidel Castro decidió romper relaciones con Estados Unidos tomó relaciones de romper relaciones con Estados Unidos, lo primero que hizo Fidel Castro fue aliarse con la Unión Soviética. O sea, estos pleitos geopolíticos necesitan alguna alianza. Ortega tiene sus alianzas claras, te gusten o no, sean buenas o malas, él conoce. Entonces, ¿por qué él está luchando solo? Y está luchando, creo que él no tiene a China, detrás.
No creo que China va a meterse a pelear por Bukele. Yo creo que China no se va a meter a pelear por ningún país de Centroamérica, porque ¿qué es lo que tiene El Salvador? O sea, hay un montón de mitos del el Golfo de Fonseca. Creo que no, creo que China, lo único que ha donado, ¿qué? ¿Cuánto? $50 millones, que iba a donar el estadio, pero no creo que para China le interese sustancialmente una pelea con Estados Unidos. O sea, a China le interesa más a Estados Unidos de lo que le interesa a El Salvador. Entonces, sí, va a haber un tipo de un show pero no creo que China va a establecer a volverse un mecenas de El Salvador cuando hay tantas debilidades y desafíos, ¿no? Tiene quizás más intereses a nivel centroamericano en Costa Rica y en Nicaragua que en el mismo El Salvador. Sí. China. Sí. Costa Rica, Panamá, por ejemplo. Panamá es el centro de China en Centroamérica, ¿verdad? Y cuando estaban haciendo la idea del canal seco en Nicaragua, decía, la gente cree que ellos son bastante realistas también. Estados Unidos tiene un montón de temas geopolíticos con China y Rusia, ¿verdad? China, el tema de Taiwán, y no creo que lo mismo de Rusia. Creo que Rusia no se va a meter a pelearse con nadie por El Salvador, y creo que esa fue la razón por el Bitcoin, ¿verdad? Una forma de tener dinero sin establecer alianzas con estos aliados que son adversarios de Estados Unidos. Así que creo que las condiciones estructurales de El Salvador no han cambiado mucho en los últimos 3 años, ¿no? O sea que estaríamos en una batalla destinada a perderse de entrada. Hay un congresista, en la nota sale relacionada esa petición que hace un senador, ¿verdad?, demócrata, de suspender o de sacar a El Salvador y a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio. Aparentemente eso no tiene mayor impacto, pero el golpe en El Salvador para el caso nuestro sería enorme, ¿verdad? Terrible. Es de los países que todavía tienen mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, especialmente temas como el de la maquila, que pues sí, hay muchos bemoles. Ojalá podríamos producir otro tipo de trabajo, de empleo, ¿verdad? Pero son trabajos que emplean muchas mujeres solteras, madres solteras. Es decir, en esos trabajos son los que pasarían a afectar el tema de los textiles, ¿verdad? Que funciona en parte porque les da, al producirse en El Salvador, pueden entrar con 0 aranceles sin impuestos a Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio. Creo que lo que hizo Menéndez es un poco amenazar, es decir, hasta ese punto puede llegar, porque la relación entre el gobierno de El Salvador y la bancada demócrata del Congreso es inexistente. Es muy mala y ya va peor. Creo que uno de los errores es, creo que vos has vivido muchos años en DC, pero uno debe entender, por ejemplo, que el Departamento de Estado siempre quiere tener algún tipo de relación civil y fusional con los países, ¿verdad? Ellos son los que tienen que lidiar con la gente insoportable en los países, ¿verdad? Pero cuando metes un tema ya al Congreso, los congresistas son más partidarios, son más políticos, tienen sus discursos fuertes. Cuando el tema de El Salvador llega ahí, o llega el de Nicaragua, van a haber posiciones muy fuertes, porque son parte de las posiciones de ser congresista, son electos, es decir, ellos van a ser salidos. Entonces, el tema de El Salvador ha pasado de un tema del Departamento de Estado a un tema del Congreso que fue agotado, hoy un tema del Departamento de Justicia. Es un montón que habla un poco de negligencia diplomática, no creo que incapacidad, creo que la canciller Salvador es una mujer capaz, pero creo que en El Salvador se maneja de solo una forma de pensar existe, ¿verdad? Y los demás actúan de acuerdo a esa. Pero hay un montón de campos que complejizan la relación.
los congresistas aprueban fondos y los congresistas toman las decisiones prácticamente que va a ejecutar el presidente, ¿verdad? Y su equipo. Los congresistas hacen la declaración de guerra, ¿verdad? La prueba. Exactamente. Pero también los congresistas, yo escribí mucho, yo escribo en el Faro. Ajá. Entonces, una de las cosas que escribí es cuando decían al principio, esto se ha avanzado en un año, es impresionante cómo ha llegado el debilitamiento de la relación, que decían, bueno, hay 400 congresistas entre senadores, 465 entre congresistas entre senadores y representantes, que no sé, creo que son 365, no, corregime. Entonces decía el gobierno de El Salvador, bueno, entonces, bueno, estos 3 congresistas que firman esta carta, que hablan sobre el deterioro de la economía, no son importantes porque faltan otros 300 o 400. Y lo que hay es un desconocimiento total. Primero lo entiendo como propaganda, que tenés que decir algo. Pero si tu análisis es eso, no todos los congresistas valen lo mismo. No todos los congresistas valen lo mismo y no todos los congresistas tocan los mismos temas. Es decir, puedes hablar con Julián Castro, representante congresista de Texas. Él está en su comité de asuntos exteriores del hemisferio occidental, pero si vos hablas con él y le preguntas de un tema de calles, de carreteras, te va a decir, no, yo no estoy en ese comité, el comité es de X, Y and Z, de alguien. Significa, no lo pueden manejar todo. Y se informa por los otros congresistas. Exactamente. Ajá. Por ejemplo, la congresista de la universidad, mi congresista, donde trabajo, que es republicana, John King. Es decir, primero te tienen que contestar. Yo soy un constituency, me tienen que contestar el email y tienen que hablar conmigo. Pero ella está en el Comité de Relaciones Exteriores en el tema de Asia y África, porque ella es de descendencia coreana. Y cuando le preguntas, bueno, ¿qué piensas sobre este país en Sudamérica? Te van a decir, no, ahí no hablo yo, si quieres hablar de África y Asia. Es decir, delegan entre sus compañeros. Y ellos les dicen, bueno, vamos a votar a favor de esto, porque es imposible la cantidad de información que tienen. Entonces hay un completo desconocimiento de cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. Y lo mismo conversaba ayer en el programa de 8 en Punto, creemos que con pagar los gobiernos de Centroamérica, que con pagar unos lobistas o cabilderos, van a poder ya establecer solamente pueden mover el Congreso a sus intereses. Y recordemos que quien le va a preguntar a Marco Rubio primero y quien puede establecer la política es el Departamento de Estado. Es decir, hay una relación. El Congreso lo tiene que aprobar, el Senado tiene que aprobar, los embajadores que están trabados, que quieren mandar a Biden. Es decir, hay una cuestión muy compleja, pero también un desconocimiento que ha llevado a este punto. No sé si desconocimiento, pero sí, sinceramente. Déjame preguntarte, por ejemplo, Norma Torres, ¿sabes en qué comité está? Norma Torres está en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, de la Casa de Representantes, pero también está en el Comité de Appropriations, que el de Appropriations es el comité que da el dinero. Aprueba el dinero. Entonces tenés a Patrick Leahy, que está en el Senado, está en el Comité de Appropriation del Senado, y tenés el senador Bob Menéndez, que está en el Comité de Relaciones Exteriores, y tenés en el Congreso al subcomité en la Casa de Representantes tenés a Albio Cires, que es el jefe del subcomité de Relaciones del Hemisferio Occidental. Es decir, esos son, y al mismo tiempo tenés a Mark Green, que es el que está el subjefe del Comité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, que es republicano. Y Norma Torres es parte del caucus centroamericano, la cojefa, junto a Wagner, que creo que es una congresista republicana de Kentucky o Tennessee, no me acuerdo, que es es decir, tema, hay una par de gente, es un grupo de 10 gente en el Congreso que lo maneja, y los demás hacen lo que hacen, esas 10 personas te dicen qué hacer, porque no pueden manejar toda la información, ¿no? Y de esos que toman las decisiones para Centroamérica, algunos fueron ninguneados recientemente, ¿verdad? Hace algunos meses, pero qué bueno, error. Aparentemente, no sé si en la nota está o en algo más que leí, el presidente salvadoreño, para el caso de Yamatei, no sé realmente cuál es su postura con Estados Unidos, pero pareciera que no está retando a Estados Unidos, ¿verdad?
pero el presidente salvadoreño le apuesta a el lobby con los republicanos, Sí. y los republicanos dicen muy poco sobre los temas del Triángulo del Norte. Sí. ¿Será que en una nueva elección donde se reconfigure el Congreso podría salir ganando? Bueno, por lo menos hasta 2024, el que lleva las relaciones exteriores de Estados Unidos es Joe Biden y el Partido Demócrata. Es decir, 3 años. Y sí, puede ganar la mayoría, muy probablemente pueda ganar la mayoría de alguna de las 2 salas, más probablemente el Senado, el Partido Republicano, pero las voces demócratas son fuertes y no sé si el Partido Republicano tiene una posición en común. Esperar que el Partido Republicano sea tu salvador cuando tienen otros intereses es muy complicado. También la estrategia que se sigue de apostarle a todo a Trump, como pasó, fue fallida. O sea, las relaciones exteriores tienen que ser mucho más realistas y buscar aliados en donde se puedan. Y te lo digo, no es nada idealista, y creo que una de las victorias que tuvo Cuba en el Congreso fue tener también republicanos empujando la flexibilización en la relación con Estados Unidos. Es decir, esa idea de que un partido, y viene de mucho atrás, y viene con arena la idea del Partido Republicano leal y un poco de Reagan y todo eso. Creo que podría entenderse en ese tiempo cuando están divididos por cuestiones ideológicas, pero el tema es que no ha funcionado en nada, no te predice ningún tipo de apoyo, porque no es así de fácil, y significa que los republicanos tendrían que estar a muerte con Bukele, que pues tampoco he visto. Yo he visto a Marco Rubio defender a Iván Duque, pero yo no he visto a ningún republicano de ese nivel defender a Bukele en el Congreso. He visto defendiendo a Yamatei. Pero en el término no, porque no está totalmente aislado, no hay ninguna relación. Necesitas a alguien que sea tu champion, como dicen en Estados Unidos, y no existe eso. O sea, y la estrategia esta de Bukele, al parecer, es estar su centro es la popularidad local y esperar 3 años a que gane Trump, pero eso es un desgaste de tu imagen 3 años con Estados Unidos, ¿no? Que gane Trump y que ganen los republicanos ultraconservadores el Congreso, ¿verdad? Sí. Que lo retomen en los dos ya cámaras. Sabes que hay varias fracciones del Partido Republicano, es decir, no sé, me imagino que tener el control total de un país te nubla lo que pasa en otros países, pero sinceramente es una apuesta muy arraigada diplomáticamente, igual que el Bitcoin, una apuesta que no se entiende y arriesgada, y eso parece que ser, pero son 3 años, 3 muy largos años en los que Washington tendrá temas, cosas que van a pasar en el Congreso y cosas que van a pasar supuestamente en los juzgados de Estados Unidos. Es decir, no es una estrategia. Pero El Salvador podría negarse a extraditar a enviar a Osiris Luna para el caso, y a Marroquín a que enfrenten cargos en las cortes de acá de los Estados Unidos, así como se ha negado a entregar al Blue. En este tema, la no extradición de pandilleros y el Bitcoin, ¿qué tanto afectan las relaciones con Estados Unidos? ¿Será nada más a nivel de declaraciones y ya ahí murió todo, o pueden ir más allá? No, yo creo que es uno de los temas que ha hecho más tirante la relación. Sin duda, hay un acuerdo. Y la verdad no hay mucha justificación porque no se extradita a esa gente, ¿no? Es decir, no es un luchador de derechos humanos que lo van a extraditar a Estados Unidos, ¿no? Es decir, no hay como mucha justificación, y mágicamente pasa cuando pasan los cambios inconstitucionales en El Salvador. Creo que eso es bastante fundamental y ha sido tal vez la gota que ha rebalsado el vaso en la relación bilateral. Y lo otro, el Bitcoin, Estados Unidos no ha dicho nada, porque es materia financiera de El Salvador, y en cierta medida tienen razón. ¿A quién va a afectar? Esos son los salvadoreños, y sobre todo los salvadoreños que viven en El Salvador. Es decir, Estados Unidos no se ha metido tampoco a decirles cómo deben funcionar
las votaciones, el tipo de votaciones, eso no se ha metido, es decir, pero sí hay un movimiento para regular más el Bitcoin y lo que es problemático tal vez para Estados Unidos, el tema de que el Bitcoin se ocupe para lavado de dinero, ¿verdad? Y ahí es donde entra el Departamento de Tesoro, que ha sido fuerte en ese tema. Y ahí puede entrar hasta la DEA, el FBI, las agencias federales, ¿verdad? De investigación. Claro. Estados Unidos no ha dicho nada de Bitcoin, pero el Banco Mundial no quiso financiar el proyecto y el Fondo Monetario estuvo entretenido por prácticamente un año a El Salvador con los 1.300 millones que solicitó. ¿Anticipás préstamos en 2022? No, yo creo que el tema del FMI va a estar congelado, no sé por cuánto tiempo. Y creo que el tema de Bitcoin, lo que dijo es que ya no les interesa conversar y que lo fundamental de la estrategia económica va a ser a través del Bitcoin y que el dinero va a venir a través del Bitcoin. Yo no miro nada, pero la verdad esos no son mis temas. Lo que sí podemos traer a colación sobre el Bitcoin, el FMI, todos estos organismos internacionales, es que también funciona la geopolítica ahí. Estados Unidos en Centroamérica, en Latinoamérica, es la voz de una alianza entre Estados Unidos, Europa y Japón. Es decir, claro, si hablamos de Asia, Japón tendrá más voz que Estados Unidos, y si hablamos de Rusia, tendrá más voz Europa que Estados Unidos. Es decir, hay una alianza que es importante y por lo cual en cierta medida no ha pasado el tema del FMI. Tal vez Washington no quiere que pase, pero eso replica en otras agendas porque los europeos no se quieren pelear con Estados Unidos, son sus aliados. Entonces creo que hay que entenderlos también, esos organismos multilaterales, de esa forma, esa geopolítica de esos lugares. Se habla de geopolítica, pero se habla de forma muy, muy, muy simplista de la geopolítica. Nunca es fácil, nunca es más compleja de lo que parece y hay que entenderla. En Salvador oímos muchas veces de geopolítica de forma simple, ¿verdad? Pero son bastantes tableros, como estamos hablando, varios tableros de ajedrez, que para eso tenés un equipo internacional, embajadores, porque necesitas manejar un montón de tableros, ¿no? Igual que el tema de la diplomacia, ¿verdad? Como que no hay mucho tacto por parte de la presente administración en el manejo del tema diplomático del gobierno salvadoreño, no solo con relación a Estados Unidos. Ha habido incidentes con México, hubo incidentes con Honduras, aunque sabemos lo que era Juan Orlando Hernández, pero no te puedes pelear con el vecino. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos perdimos? Porque El Salvador ha sido bien cauto, ha sido bien cuidadoso en sus relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Mi opinión es que pues sí, la política exterior se maneja como se maneja el país, base a una persona, la opinión de una persona y de su familia alrededor y de unos pocos. Y eso, desde San Salvador se pueden ver algunas cosas. Miles de cosas no se pueden ver desde Salvador. Y creo que esa ha habido la narrativa que ha existido, ¿verdad? Que muchos no entienden en El Salvador y creen que Estados Unidos está pensando 24 horas en Nayib Bukele y es el tema principal, y no es el tema principal de Estados Unidos. Y hay que entender, ¿verdad? Eso, hay un grupo de gente que sí es uno de los temas importantes, pero no sería un tema principal si no hubiera estas escaramuzas de redes sociales, ¿verdad? Entonces y ha habido también una personalización de las relaciones exteriores en el presidente, en lo que le cae bien o le cae mal al presidente, cuando cuestiones mucho más allá de eso. Los chinos no son personalistas, es decir, los rusos, ninguna política exterior, los cubanos, los mexicanos, los brasileños, son política exterior que tienen historias, y creo que eso es lo que sucede. Entonces, desde San Salvador, donde tenés una gran popularidad, es bien fácil. En otros países la popularidad no es lo más importante. O sea, relaciones exteriores. A nivel interno podés hacer y deshacer, pero ya a nivel de cooperación, a nivel de que te presten, a nivel de que
al país se le dé su lugar y a que el gobierno se le vea con respeto, la popularidad interna no ayuda mucho. Porque están interconectadas. Además, país es un país de 20.000 kilómetros cuadrados, más chiquitos, del tamaño de Massachusetts. Es decir, estás hablando de un país pequeño, con recursos limitados, con sus conexiones en exteriores son fundamentales. Tenemos, Salvador también tiene malas relaciones con el resto de Centroamérica, tampoco que hay, decir, no se puede. Yo sé que la narrativa de David y Goliat es fácil, pero en realidad no aplica a veces. Aún aplica todos los países que han retado a Estados Unidos, siempre han tenido un concierto internacional detrás. Te voy a compartir esta parte que ya la mencionamos, porque ya vos me dijiste que el tiempo que tenías es un poco limitado bueno, me diste buen tiempo, ¿verdad? No quiero que se vayan a malentender, pero que no tenés como para quedarnos unas 3 horas aquí hablando, ¿verdad? Dice en este párrafo, me gustaría que ampliáramos un poco. Sí. Según un asistente legislativo demócrata consultado por Infobae en el Congreso estadounidense, uno de los puntos ya discutidos con la presidenta electa hondureña es la posibilidad de reinstalar en el país centroamericano una misión internacional anticorrupción e impunidad como la extinta misión anticorrupción y contra la impunidad en Honduras, MACSIC, apoyada por la OEA y defenestrada en enero de 2020 por el gobierno de Hernández. Esto me recuerda a la famosa CICIES que el presidente Bukele dejó prácticamente los corrió después que fue una de sus grandes promesas, promesas insignia, vamos a decir así, durante su campaña. Y entonces Estados Unidos estaría retomando la instalación de comisiones contra la corrupción y la impunidad. No tengo idea de eso, pero no sé si se van a quemar de nuevo con ese tema, ¿verdad? Creo que en el tema de Centroamérica son mucho más realistas con las posibilidades. En El Salvador, de la CICI, es lo único que sería un gran avance, sería tener un fiscal independiente y una Corte Suprema elegida de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Que no sea de facto. Que no sea de facto como la que sucede en este momento, ¿verdad? Dice Carlos Chacón, excelente ponencia, don Ricardo. Pregunta con todo respeto, ¿por qué la oposición está dependiendo de las sanciones que le está poniendo y que espera que le siga poniendo Estados Unidos, que no son capaces de crear un movimiento propio, interno, inteligente, que no dependa solo del ruego de que papá Estados Unidos ponga sanciones para hacer colapsar al gobierno de El Salvador? Es decir, pareciera de que aquí, perdón, hay un país injerencista que está queriendo detener los cambios que se están produciendo en El Salvador, que a juicio del gobierno son lo mejor que ha pasado en los últimos 40 años. A juicio de otros, en mi caso, es una pesadilla que no quisiéramos que se alargara más allá de 2024. ¿Cómo responderías a lo que dice Chacón? Yo creo que es válida la visión, analizar las cuestiones en base. Creo que es válido entender a Estados Unidos desde el pasado y la historia de Estados Unidos, pero también dentro de la historia podemos ver que usualmente Estados Unidos nunca está reclamando por derechos humanos y luchando por derechos humanos. Y tenemos un gran caso de excepciones. Por ejemplo, McGovern fue de los congresistas que siempre estuvo como asistente de Mockley en el Congreso, hablando de derechos humanos y justicia social. Es decir, y yo he estudiado a CISPES. Mi doctorado es de CISPES, del Comité de Solidaridad con los Estados Unidos. Siempre ha habido grupos progresistas tratando de que Estados Unidos tome una posición progresista sobre temas, y no todas. Es decir, y además hay que entender que Estados Unidos no te está pidiendo, no ha pedido votar por un candidato, como vos te acordás en 2004, cuando su secretario de Estado pidió no votar por Chafik Handar. Aún nadie hizo eso, ni con Trump, ni nada. Es decir, creo que sí hay unos intereses
los intereses de Estados Unidos es que hay una cuestión de corrupción en las cuales nos van contra los intereses de ellos, primero por la cuestión del crimen organizado y después porque Estados Unidos está viendo una relación entre la corrupción y la migración en masa a Estados Unidos. Es decir, creo que hay un interés de Estados Unidos también, entendiendo en la relación que existe del gobierno con las pandillas. También las pandillas están en Estados Unidos, es decir, hay un interés que están colapsando, que están luchando en contraposición con Estados Unidos. Que todas las medidas sobre El Salvador son efectivas, no, pero en este caso no creo que entendiendo las injerencias y las intervenciones de Estados Unidos del pasado con lo que está pasando en la actualidad, que no se puede comparar, es mi humilde opinión, ¿verdad? Creo que y también hay Estados Unidos reacciona ante el llamado de la sociedad interna, de la organización de la sociedad civil. No es que hay un montón de presiones que han hecho que Estados Unidos tome estas decisiones. Pero están sugiriendo de que Estados Unidos quiere utilizar la ayuda que le quitó a los gobiernos para desestabilizarlos por medio de darle a la sociedad civil esos fondos. A mí me parece curioso la desestabilización porque lo que Estados Unidos tiene, creo que te mandé el artículo del Faro, es al centro de Estados Unidos hay una política muy conservadora, que es establecer y mantener el Estado de Derecho. No es una política revolucionaria, no es una política socialista, es una política muy conservadora de mantener el Estado de Derecho. Es decir, creo que a Estados Unidos no le conviene tampoco tener cada vez que hay una desestabilización política, hay una inmigración masiva de los países. El resultado, muchos de nosotros que estamos en la diáspora es eso, ¿verdad? En los 80, es decir, no creo que ni para los intereses de Estados Unidos una desestabilización política es positiva. Entonces no creo que el interés de Estados Unidos, y creo sinceramente que Estados Unidos cree que Bukele es un presidente legítimo, pero también mi mamá es mi madre legítima y no por eso voy a decir que no todo lo que hace ella es correcto, ¿verdad? Es decir, no ha habido interés y no hay interés de sacarlo a la fuerza como sacaron a Mel Zelaya. No creo que lo hagan, pero sí, eso no significa que los intereses de los dos países y de los dos coincidan, pero esa es la diplomacia, tratar de encontrar puntos medios, pero parece que no ha sido capaz el presidente de El Salvador en establecer puntos medios, porque creo que la política es todo o nada, ¿verdad? Y sobre la oposición, no sé qué decir de la oposición, creo que no existe, ha sido completamente bañada, pero también sí hay un movimiento social que está apareciendo y a veces tal vez la gente piensa que lo político, lo partidario es primero y después lo social, y en este caso vamos a ver tal vez lo siguiente, que lo político partidario va a ser el resultado de la movilización de la gente. Y de hecho la historia habla de casos donde se desmantela todo lo que es la oposición partidaria, pero los gobiernos salen huyendo, ¿verdad? Entonces no es necesariamente lo electoral o la posibilidad de cambiar vía elecciones. ¿Qué tendría que hacer El Salvador a partir de 2022 si quiere mejorar la relación, en este caso con Estados Unidos? Y estamos todavía a tiempo. Bueno, yo esperaría que se mejorara la relación de Estados Unidos y El Salvador, y creo que es un punto válido de Estados Unidos, pero un punto válido más para los salvadoreños, la defensa de la democracia, que parece que fue un invento de dos élites, como eso es lo que estaban diciendo. Cuando la democracia es tan débil y tan mediocre que teníamos y tenemos en El Salvador, si es que la tenemos todavía, es el resultado de un montón de gente muerta, ¿entendés? De gente que quería votar por Duarte en el 72 y no dejar. Gente que fue asesinada por pensar diferente, socialdemócratas, socialcristianos que eran asesinados, catequistas que fueron asesinados, también gente de derecha que fue asesinada. Es decir, la democracia no es una cuestión de élite, fue un resultado porque históricamente el país no ha podido resolver sus problemas pacíficamente y ha tenido que recurrir a la violencia. Creo que espero en cierta medida que las élites políticas de El Salvador
piensen en cómo establecer un camino sostenible, porque un camino de represión no es sostenible a largo plazo y hace los países más pobres. Creo que para 2022 espero, no sé si es imposible, espero que pueda haber algún tipo de acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador por la gente dentro y fuera de El Salvador. Y segundo, espero que haya haya un movimiento capaz ciudadano de pedir los derechos básicos. La protesta es un derecho humano. Es decir, esa gente no está haciendo nada ilegal. Y creo que a través de las protestas y a través va a ser más van a darse muchos temas que han sido olvidados. El tema de las mujeres, el tema de poner a los derechos de las mujeres al centro, el tema económico, el agua, tan fundamental. O sea, estamos en el Bitcoin, pero la gente no tiene agua y nos estamos quedando sin agua. Es un tema central. Y eso es lógico, urgente, ¿verdad? ¿Anticiparías bajar un par de rayitas a los ataques que ha recibido la prensa que no está alineada con el gobierno, o las ONGs que hasta comisiones crearon en la asamblea para prácticamente ejercer matonería contra ellos? No creo que es una idea del gobierno salvadoreño que es todo o nada, y contrario al pasado, no es solo la derrota del adversario, sino la eliminación del adversario. Imagino que van a la eliminación del FMLN y de Arena, pero creo que el debate político ha salido de los partidos políticos tradicionales y está pasando en otro lugar, ¿verdad? Y creo que también van a dejar en el congelador el tema de la ley de agentes extranjeros para, como dicen, para asustar con el petate del muerto. Ajá. Y creo que siempre el recurso de la popularidad del presidente, que es popular, no explica por qué no puede haber otra forma de hacer política. Y también creo que la popularidad del presidente no es la popularidad de los diputados y tampoco es la popularidad de sus alcaldes. Creo que hay una gran diferencia, y he visto en mi vida, que no es relativamente larga, he visto como presidentes populares han perdido elecciones. Tony Saca también es bastante popular, no como pero entonces creo que hay un montón de temas importantes que deben resolverse y que la sociedad civil merece tener un espacio en el debate y que son legales y legítimos. No he visto la sociedad civil no está llamando a derrocar al presidente. El presidente ha sido electo y es un presidente legítimo, pero la legitimidad también viene del respeto a las minorías y del respeto el problema de la falta de división de poderes es que ya así con poderes diferenciación de independencia de poderes, los pobres no pueden acceder al sistema judicial. Ya imagínate cuando está cargado políticamente, es imposible. Juan Orlando Hernández perdió las elecciones controlando todos los poderes. Exactamente. ¿O no? Solo para referencia, ¿verdad? Una última pregunta para ya dejarte ir a hacer tus cosas. ¿Por qué Estados Unidos ve a Guatemala, Honduras, El Salvador como el Triángulo del Norte y no lo ve como países individualmente considerados? ¿Y por qué, cuando aprueban fondos, cuando definen las políticas de Estados Unidos hacia Centroamérica, comienzan por esos tres países y los ven como que fueran similares, aunque hay bastantes diferencias en los problemas, a pesar de que los tres hayan tenido modelos o gobiernos autoritarios, ¿verdad? Incluso Nicaragua la dejan un poquito afuera, como que Ortega, no, ahí déjenlo por folclore, que se mantenga. ¿Por qué? Dijiste pues hace un ratito que era correcta esa visión del Triángulo del Norte. Bukele y sus seguidores alegan de que no es correcto. Bueno, hay más que todas se parecen. Creo que con el tiempo he confirmado que tienen un montón de cosas en común, ¿verdad? Creo que hay dos cosas. Primero, Estados Unidos como país grande, hegemónico en cierta medida, poderoso, que tiene influencia en todo el mundo, no puede dividir en 190 países. Sus grandes políticas deben ser regionales, que agarran es metodológicamente necesario. Pues hay subsecretarios de Estado.
los subsecretarios de Estado aterrizan las grandes políticas estratégicas del país para poderlos poner, para mandarlos a los embajadores, que son los que aplican esas políticas a nivel local. El tema de corrupción y de crimen organizado es un tema global de Estados Unidos. Viste en el tema de la ley Magnitsky, hay de albano-kosovares, hay de gente de África, de Europa, de todo. O sea, hay una apuesta clara. Creo, sí son diferentes los tres países, sí son diferentes, pero desde Estados Unidos creo que hay demasiadas cosas similares entre ellos. Por ejemplo, el tema del países con larga flujo de inmigrantes a Estados Unidos, desiguales, donde el crimen organizado va creciendo y donde el crimen organizado y las pandillas tienen bastante poder, control, y donde es un paso de drogas y de narcoactividad. Esos son los tres factores, creo yo, que hacen que los pongan en el mismo nivel. Por eso, ya si hablas en Nicaragua tiene otras condiciones, ¿verdad? Pero Costa Rica no cumple esos parámetros. Tiene una desigualdad mucho menor, ¿verdad? Puede tener otros temas, por ejemplo, el tema del narcotráfico, pero dicen que en Costa Rica no hay tanto fuerte de narcotráfico porque los narcos viven ahí. No sé si es verdad. Está bueno. Dice que no hay tanto problema de narcotráfico porque los narcos viven en Costa Rica. No sé, ¿verdad? Es totalmente mentira. Pero creo que eso es... Yo estoy explicando cómo lo miran en Estados Unidos. Así, la burocracia es así. Entonces van a mandar tu embajador a El Salvador y el que va a bajar las líneas estratégicas de Estados Unidos. El Salvador piensa el mundo a través de Estados Unidos. Todo su esfuerzo político y diplomático es Estados Unidos. Entonces, y cree que Estados Unidos también es igual, y no es igual. La relación no es balanceada, es desbalanceada. Entonces, primero, no es estratégico para Estados Unidos ver país por país, ven cuestiones en total, cuestiones de tendencias que pueden establecerse por recursos, porque tampoco puedes tener tantos presupuestos, ¿entendés? Pero al mismo tiempo creo que también tienen instrumentos para ver lo local. Creo que hay una cuestión metodológica del Departamento de Estado, pero aparte de eso, los países tienen relaciones fuera del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el FBI, tiene sus relaciones, la CIA, los ejércitos, el Comando Sur. Es decir, aparte del Departamento de Estado, hay un montón de otras relaciones exteriores que no son manejadas desde el Departamento de Estado. Pero la última y nos vamos. La última y nos vamos al bar. La mentira más grande. Sí, no, cabal. No, te iba a preguntar de Bitcoin City, pero mejor vamos a ir a agarrar un lote ahí o una propiedad. La ida de James Mains, la encargada de negocios, de regreso al Comando Sur, fue una derrota porque no pudo convencer al presidente salvadoreño de desistir de las medidas autoritarias y de que tomar control de todas las instituciones del Estado, o fue una misión cumplida y ahora pues el que sigue. Pues depende cómo lo veas. Creo que ella no pudo, su finalidad era, creo que fue el último cartucho de Washington de tratar de establecer algún tipo de relación con Bukele. Y por eso cuando iba Ricardo Zúñiga, hay varios capítulos de todo esto, ¿verdad? Y ya con James Mains, me imagino que pensaron, vamos a tratar, y si no funciona, vamos con la siguiente página. Y creo que como vos decís, también va a agregar algunas relaciones con el Pentágono, porque ya se fue el Pentágono. Se fue a trabajar con el Pentágono en una posición que es la líder de gente del Pentágono y él es un líder de la parte civil, ¿no? Entonces creo que fue en cierta medida lo que parecía una victoria para Bukele, pero también le quita la capacidad de tener relaciones, de poder trabajar una mejor relación con la embajada y con Estados Unidos, porque parece que Bukele funciona como cuestiones personales, ¿verdad? Entonces
creyeron que a través de eso podía funcionar y no funcionó. En cierta medida fue una victoria aparente política, por decir, de relaciones públicas para Bukele, pero en la relación con Estados Unidos ha perdido mucho. Y como vemos, o sea, la relación ya no está basada en San Salvador. Sí. La relación está pasando en Washington con Juan González, con Brian Nichols, con Ricardo Zúñiga, con Yellen en el Departamento de Tesoro, con, ¿cómo se llama?, Merrick Garland en el Departamento de Justicia. Sí, la relación está pasando en otros lados, en el Congreso, con Norma Torres, con McGovern. Es decir, ha sido una derrota, en mi opinión, a largo plazo para la diplomática. Que como en El Salvador, un país tan pequeño, lo que pasa fuera del país con tu socio económico, cultural, es importantísimo. No es Rusia, tú puedes tener un mercado tan fuerte y aislarte, o China, y aún ellos. Los temas con Washington para China es complejísimo, difícil. O sea, aquí en Los Ángeles muchos chinos que vienen y traen sus inversiones, que trabajan en exportación e importación, y hay mucho control de China donde sacar el dinero de China, porque Estados Unidos también está tratando de mantener el dinero en Estados Unidos. Es decir, si le afecta a China y a Rusia, a Venezuela, la relación con Estados Unidos, que es un país pobre, de los más pobres de Latinoamérica, y ahí era lo que vos decís, la historia de los balances, de las estrategias, de tener una buena relación con Estados Unidos, pero eso no significa que no vas a tener una relación con otros países del mundo. Y sí, podías tratar de tener una dependencia menor de Estados Unidos, pero para eso no es solo decirlo y hacer los videos y ponerlo en Twitter, sino qué vas a producir, cómo garantizás un sistema de salud público fuerte, una educación pública. Estaba leyendo el tema de Jacobo Arbenz, la historia de Jacobo Arbenz, y una de las reformas más grandes, por lo que lo sacaron con una conspiración de Estados Unidos, fue el tema de la reforma agraria. Es decir, tenemos 2 años con el presidente Bukele y no ha habido una reforma agraria o un tipo de reforma de ese tipo que uno podría entender que justifica la animarvención del mundo, ¿verdad? O una reforma de algún tipo que beneficie a las mayorías populares, y no la miro en este caso. Es decir, el primer tema ha sido siempre control del poder y no el beneficio de la gente. En un país que creo que lo que sí creo que Washington está pensando es que Washington cree que El Salvador casi ya no tiene dinero de caja chica. Creo que Washington sabe y entiende que no hay dinero en El Salvador. O sea, que El Salvador está quedando sin dinero, y creo que si hubo los pasos, si no hay dinero, el gobierno de El Salvador no tiene dinero y no sé hasta cuándo va a alcanzar sin dinero. Y creo que sí. O sea, hay prácticamente Estados Unidos dejar que El Salvador vea cómo hace, pero sin las finanzas. ¿Vos jugás ajedrez? Un poco, pero no soy un experto en el stalemate. ¿Crees que haya una especie? Ajá. Puede ser, pero no sé. Yo creo que al final lo mejor es un acuerdo, porque al final, independientemente de lo que vos y yo pensamos sobre el presidente, lo que sufre son la gente. Claro. Y la gente, y entre más problemático económicamente, claro, hoy ya el presidente no tiene a nadie que culpar por sus errores económicos. Como no a Estados Unidos. A Estados Unidos, sí. Sí. Bueno, te agradezco realmente por tu tiempo. Saludos a Carlos Chacón, que siempre está con nosotros. No comparte muchos de los conceptos, pero de manera respetuosa pregunta y comenta. Saludos a quienes se conectaron, a quienes se van a conectar después. Y muchas gracias, Ricardo. Espero que nos des chance de tener otra tertulia así, hombre. Claro. Mira que nos pasamos de la hora. Claro, y si no en vivo allá, nos vamos a las Ercilias. Cuando digas. Bueno, al Tamarindo, que nunca he ido al Tamarindo. No, al Tamarindo he ido. Al Sauce es que no he ido. No, entonces va por mi cuenta, pero avisa. Vaya, pues cuídate. Un abrazo a todo Washington. Vamos a llevar a Chambita. Un abrazo. Bueno, cuídate.